Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas, hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de iniciar de nuevo a esas personas que amamos y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. But we take a swing. Your eyes say everything, and we don't need words. We don't need words. Shy, but we take a swing. Your eyes say everything, and we don't need words. We don't need words. Porque los mejores recuerdos están en casa. Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas, hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de iniciar de nuevo, volver a abrazar a esas personas que amamos. Cuídate, no salgas de casa, resiste un poco más, para que luego no falte nadie y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima.
Buenas noches, soy Wilmer Ábrego y esta noche en Foro ATV, ¿cuál es el rol de la iglesia en la sociedad hondureña? ¿Cómo puede Dios cambiarnos la vida? Acompáñanos. La pandemia del coronavirus ha revelado no solo la poca credibilidad e incapacidad del gobierno para el manejo de una crisis de esta naturaleza, ha desencadenado además una serie de antivalores en la sociedad que está a la espera de un hundimiento colectivo nunca antes visto si la humanidad no logra tener acercamientos íntegros con el creador del universo. Es de gran notoriedad la ausencia de Dios en las personas, pues el no tener una guía espiritual lo conlleva al precipicio. Dios nos enseña a través de la Biblia que muy pronto eliminará el sufrimiento, las enfermedades y la muerte. Jehová nos enseña que la palabra es fuente de vida y que hará cosas maravillosas por la humanidad y sobre todo tendremos una segunda oportunidad en el momento de la resurrección. En el libro de Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 dice que la humanidad no debe de asombrarse de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio. En un contexto universal, la Santa Biblia nos enseña que solo existe un único Dios, capaz de transformar la vida de los pecadores. Honduras está a la espera de la inclusión de las iglesias en la reapertura inteligente, pues es de mucha contribución espiritual para la gente que el confinamiento le ha hecho olvidarse de los más necesitados, así como hacer de los hogares un solo nudo para fortalecer y reconstruir el tejido social. Carlos Alvarado, Foro ATV. La fe en tiempos de pandemia. Esta pandemia es un llamado a la conciencia de todos los seres humanos, a todas aquellas almas que se han deshumanizado y que se han vuelto de piedra. Todos debemos parar nuestra vida, pausar nuestra existencia y volver los ojos a Dios, quien nos está hablando en nuestro interior. Para analizar y profundizar más el tema, le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Comenzamos con el Padre Luis Jiménez. Bienvenido, Padre. Buenas tardes, Wilmer. Buenas tardes a todos los que están pendientes de este foro. Un gusto estar aquí. El Pastor Blas. Buenas noches. Buenas noches a todos los que hemos sido invitados a este foro. Mi nombre es Blas Valenzuela Ulloa, soy pastor de las Iglesias de Cristo Misionera desde hace 30 años. Actualmente pues soy pastor en la Iglesia de Cristo Misionera Barrio El Centro, aquí en Ciguatepeque. Y nos acompaña también por parte de la feligresía de la Iglesia San Pablo, Isani Torres, bienvenida. Muchísimas gracias a usted por la invitación que nos ha hecho para estar en su foro. Y comenzamos con la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con usted, sacerdote Luis. ¿Usted como sacerdote ha percibido la necesidad de la reapertura de las iglesias? Así es. Creo que una de las cosas que primero que hay que descubrir, que Dios nos ha hecho de una manera perfecta. Él nos ha creado, incluso pues ha creado un sistema inmunológico en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, y pues ese sistema inmunológico se va desarrollando también conforme al contacto que nosotros tenemos con diferentes circunstancias. Al parecer, lo que nos han presentado a nosotros es como que Dios se ha equivocado. O sea, ¿por qué? Porque no enfrentamos esta enfermedad con responsabilidad. Entonces es ahí donde tienen que venir medidas muy duras a veces, también para las personas, para la gente, porque se sufre, ¿no? O sea, vivimos en un pueblo bastante religioso y pues al tener que cerrar nuestras iglesias, es como que les digamos a la gente, bueno, no podemos estar en contacto con Dios. Claro, la iglesia no se cierra en cuatro paredes, ¿verdad? La iglesia somos todos, son todos los miembros, los que formamos parte de esta iglesia, parte del cuerpo místico de Cristo. La iglesia está viva y actúa en cualquier lugar, pero igual al cerrar un templo para poder congregarnos, también eso afecta a la gente, y es por ahí donde encontramos bastante depresión, tristeza, angustia y a veces hasta violencia familiar por eso mismo, ¿verdad? Porque la gente está confinada, está encerrada y la relación espiritual. Entonces, es decir, estamos cuidando la salud, sí, y es muy importante y no se quiere que también colapse el sistema de salud en Honduras,
Pero también hay que ver la vida espiritual, cómo la cuidamos, que es muy importante también. Sí, definitivamente con el confinamiento sí cuidamos la salud, pero la parte espiritual, esa parte que es tan importante en el ser humano, se descuida. Continuamos con el pastor Blas. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que la iglesia está implementando en esta pandemia? Pues ahorita que se nos ha dado la oportunidad de abrir de nuevo nuestros templos, pues nosotros nos hemos sujetado humildemente a estas medidas de bioseguridad. En la puerta pues tenemos el utensilio ahí con cloro para poner nuestros pies. De igual manera tenemos el gel para limpiarnos las manos. También tenemos el medidor de temperatura. De igual manera pues los hermanos vienen a la iglesia con su mascarilla. Claro, es opcional si ellos la quieren usar en el servicio del culto, ¿verdad? Pero sí estamos con todas las medidas que se nos han determinado. Perfecto. Ahora, Isani Torres, ¿por qué es importante la reapertura de la iglesia para un cristiano comprometido? Bueno, recordemos que nuestra vida cristiana es muy importante desde que la vivimos como iglesia doméstica. Recordemos que Jesús nos ha dejado ese ejemplo de ser familia, de tener una familia. Y el hecho de congregarnos nosotros en el templo, en la iglesia físicamente, nos ayuda a sentirnos más cerca de Dios, aunque lo hagamos en nuestro hogar, pero vivimos más nuestros sacramentos, ¿verdad? Como es el sacramento de la Eucaristía, que es importante porque es la fuente y cumbre de la vida del cristiano. Entonces ahí nosotros, esa importancia de estar cerca de Dios, de esta reapertura de las iglesias, nos anima más a acercarnos a Dios. Sabemos que hemos tenido acercamiento a Dios con este tiempo, este confinamiento, hemos confiado más en Dios, hemos vuelto los ojos a Dios, pero al estar ya en cercanía con Él a través de los sacramentos, nos hace sentir más tranquilos, confiados de que Dios es misericordioso. Claro, también la parte importante, el representante de la iglesia, como es un sacerdote, como es un pastor, es tan importante también hacer el acercamiento, tener el acercamiento Sí. con las personas, ¿me entiende? Que son las personas idóneas para podernos llevar por el camino correcto, ¿verdad? Continuando, padre, esta pregunta, bueno, va para los dos, para el pastor y para el padre. ¿Qué obras concretas ha realizado la iglesia para ayudar a los más necesitados, específicamente a los más afectados con esta pandemia? Muy bien, nosotros desde ya muy antiguo tenemos lo que se llama la pastoral social. La pastoral social pues es la promoción humana de la sociedad. Y bueno, nosotros aquí en la parroquia San Pablo tenemos organizada la pastoral social, lo que le llamamos la Libra del Amor. Son un grupo de hermanos dentro de la iglesia que se encargan de reunir víveres y ver las necesidades de las personas y llevarlas, visitarlas en sus hogares para poder llevarles algo a estas familias. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Ya en este grupo pues tenemos imágenes donde sí hay personas muy necesitadas que necesitan de estos granos básicos, ¿verdad? Y hemos de alguna manera hemos suplido pues estas necesidades. Entonces lo hacemos por ahí. Hemos regalado bolsas, que los mismos fieles son los que dan esto, lo ofrendan, y este grupo que se encarga de reunir todo, de apartarlo, hacer las bolsas y llevárselo a la gente necesitada. La pregunta está basada en, últimamente la iglesia ha sido criticada porque decían de que la iglesia no se estaba proyectando con la gente necesitada, que no había, o sea, una proyección de la iglesia como institución, porque la empresa privada lo ha hecho. Entonces se estuvo criticando un tiempo, ¿no? Que la iglesia cuándo iba a salir a ayudar a la gente necesitada. Entonces por eso fue la pregunta. La misma pregunta, pastor. Bien, nosotros también como Concilio de Iglesias de Cristo Misionera aquí en Honduras, nosotros como iglesia local ahí en el barrio del centro, también cuando comenzó esta pandemia del COVID-19, también nosotros nos encontramos motivados a salir con ayuda para las familias más necesitadas, principalmente aquellas pues que
se congregan ahí con nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor así lo dice, que hay que ir primero a las ovejas de la casa de nosotros, ¿verdad? Pero sí también nos ha tocado llevar ayuda a otros hermanos que no son de nuestro concilio, creyendo que para el Señor no hay acepción de personas. De igual manera, para la gente que ya está con esa enfermedad, nos hemos dado nosotros a la tarea de estar orando por ellos, creyendo que Cristo Jesús es el médico por excelencia. Nosotros pasamos varias noticias donde la iglesia evangélica en sí andaba colaborando en la entrega de víveres de parte del gobierno. Ustedes hicieron presente para que la acción fuera transparente, ¿no? Sí, correcto. En la Asociación de Pastores, los pastores han salido ahí con los de la alcaldía a repartir víveres. Bueno, definitivamente, bueno, la iglesia se ha hecho presente, la iglesia ha colaborado, ha llegado a esos hogares donde las personas más necesitadas, las personas más afectadas han sido beneficiadas por medio de la iglesia. La iglesia también ha tenido actividad social, se ha proyectado con la sociedad, entonces ellos han hecho su parte también como seres humanos y han contribuido a la economía de esas personas con tanta necesidad. Isani, ¿de qué manera los feligreses han vivido la espiritualidad en este tiempo de cuarentena, considerando que en la liturgia católica se han celebrado festividades importantes como la Semana Santa, como el Pentecostés, Corpus Christi? Fíjese que es interesante saber de que, bueno, a veces nosotros creemos que no estamos preparados espiritualmente, ¿verdad? Pero vienen este tipo de situaciones que nos vienen a afirmar cuánto es nuestra fe, cómo la vivimos, cómo nos hemos formado dentro de la iglesia, también adquirimos conocimientos. Entonces, la espiritualidad que hemos visto por parte de la feligresía es estar atentos de manera virtual a las Eucaristías que son transmitidas de lunes a domingo, o sea, de domingo a domingo sin descansar. Todos los días hay Eucaristías, los hermanos se han estado conectando también a través de las horas santas. Y es interesante porque esta Semana Santa fue muy diferente a las Semanas Santas tradicionales que hemos vivido, inédita, ¿verdad? ¿no? Inédita, realmente. Las procesiones. Pero al final, o sea, esta Semana Santa fue como el significado de la verdadera Semana Santa, ¿no? El Sí. estar en recogimiento espiritual, ¿no? En no andar en la calle, el de no andar en balnearios o en actividades que no son netamente religiosas, ¿no? Realmente como que retrocedimos 50 años atrás donde nuestros abuelos nos decían No puede salir. no puede salir, no puede escuchar música, no puede ir a los ríos. Es semana de recogimiento. Exactamente. Entonces todo este tiempo ha sido especial. Cada familia lo ha vivido de diferente forma. ¿Y por qué decía usted, mencionaba Semana Santa, Pentecostés, Corpus Christi? En este tiempo las familias y la iglesia preparó un material para que las familias pudieran vivir su propia Semana Santa. A partir del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección hubo un material, hubo familias que hicieron Sí hubo actividades. un programa, no sé. Sí, claro que sí. Perfecto. El programa siempre estuvo, ¿verdad? Pero cada familia se enfocó en celebrar, ¿verdad? El Domingo de Ramos, el padre de familia tomó el lugar de celebrador en ese momento, de poder bendecir los ramos, de poder hacer las lecturas, tal y como lo hace un sacerdote. Pero ser en este caso el sacerdote del hogar, ¿verdad? Correcto. Haciéndolo y viviéndolo en familia. Entonces todas estas festividades han venido a fortalecer la familia. Creo que de esta pandemia podemos sacar cosas positivas. No cosas malas, no solo No cosas malas. solamente No, cosas malas. definitivamente que no. Sí, y esto ha sido uno de los enfoques. La familia creo que ha tenido un mayor recogimiento, tiempo para tener mayor comunicación, establecer y Para perdonarse. convivir. Hay familias que estaban irremediablemente rotas, ¿verdad? Pero que este tiempo ha venido a facilitar la comunicación, a devolver la confianza, a entablarse, y creo que eso ha venido a darle más vida. Pero a en la ciertos familia. sectores también, este confinamiento social también ha provocado también un grado de estrés en la familia también, y han habido también problemas también. Sí, claro que definitivamente sí. que ha traído cosas muy buenas y también cosas, ¿me entiende?, que han afectado a la familia. Pero hay el que, núcleo tener familiar. hay que tener en cuenta algo, que si en nuestra familia confiamos en Dios Eso y sí. Dios es el centro de nuestro hogar, Él va a ir manejando nuestra vida y nuestras familias. Definitivamente que sí. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos con más de Foro ATV.
but we take a swing. Your eyes say everything, and we don't need words. We don't need words. Shy, but we take a swing. Your eyes say everything, and we don't need words. En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Continuamos con más de Foro ATV, un foro diseñado para la familia, para crear un análisis y para informarlos a ustedes de los temas más importantes de nuestro país y el mundo entero. El tema de esta noche es la reapertura de las iglesias, un tema tan importante que en la parte espiritual es la base para poder nosotros llevar una vida saludable, tanto física como mentalmente. Continuamos con el Padre Luis. ¿De qué manera los sacerdotes garantizan la impartición de los sacramentos, tomando en cuenta que hay restricciones en reuniones y movilizaciones de personas, Padre? Muy bien, primero pues hay que tomar en cuenta que la Conferencia Episcopal de Honduras, presidida por Monseñor Ángel Garachana, el obispo de San Pedro Sula, junto con los demás obispos de Honduras, tuvieron una reunión con el gobierno para poder manifestar también ese deseo, ¿no?, de poder abrir los templos, y también el gobierno dio sus directrices para que nosotros pues podamos reaperturar las iglesias. Pues igual estamos tratando de ser obedientes, sobre todo, ¿verdad?, como hijos de Dios, la obediencia en primer lugar al gobierno y a nuestros pastores, nuestros obispos, que ellos pues nos han dado las directrices de cómo hacerlo. Por el momento, nuestros obispos han decidido que podemos abrir los templos en un 20% de la capacidad del templo, no pasándonos de ahí, para poder evitar las aglomeraciones. Y igual tener lo que es el pediluvio, el uso del gel y todo eso, que es muy importante. Entonces, por el momento, nuestros obispos han hablado de administrar el sacramento específicamente de la Eucaristía. Ya lo que son los demás sacramentos como bautismo, reuniones de grupos o pequeñas reuniones, los obispos nos han pedido que nos abstengamos por el momento para, mientras conforme va esta reapertura inteligente, ¿verdad?, que el gobierno ha propuesto, entonces también la iglesia así poco a poco va a ir dando los demás sacramentos. Entonces por el momento el sacramento de la Eucaristía
Igual el sacramento de la confesión, también que lo estamos administrando, siempre con las medidas, ¿verdad? Tener 2 metros de distancia con las personas, el uso de la mascarilla, ¿verdad? Porque sabemos que la mascarilla es un gran medio para no exponerse ante el peligro del contagio de este virus. Y bueno, básicamente esos son los sacramentos que estamos realizando ahorita. Padre, por ejemplo, en una misa, ¿de qué manera van a tener control las iglesias para que ese 80% sea distribuido en diferentes misas? ¿Cuál es el plan de trabajo que tienen ustedes? Ok, bueno, prácticamente el mismo del gobierno, ¿verdad? Nos estamos llevando por el último dígito. Ah, ok, perfecto. Van a tomar el dígito. Exacto, sí. Igual estamos pidiendo que no vayan niños menores de 12 años, tampoco personas mayores de 65 años, como el gobierno lo ha pedido. Y luego, pues, de lunes a viernes. Al sábado y domingo todavía, pues, es toque de queda a nivel nacional. Todavía no podemos reaperturar, solo es de lunes a viernes, según el último dígito de entidad. Y en realidad, pues, ha funcionado. Creo que bueno, ahorita tenemos un espacio aproximadamente de 60 bancas disponibles, 60 asientos disponibles, ¿verdad? Contando los 2 metros que hay que tener de distancia. Y bueno, las misas que ya hemos podido lograr tener, no se ha llenado los 60 espacios, han llegado 30, 40, o sea, la gente también está tomando sus medidas. Definitivamente que es un tema de responsabilidad de cada uno de los seres humanos. Creo que todo debe de llevarse con responsabilidad. Si tenemos responsabilidad a la hora de salir, de ir a la iglesia, de ir al supermercado, de ir al mercado, eso es lo que nos va a ayudar a evitar contagiarnos. Entonces, definitivamente está en nuestras manos el evitar el contagio, ¿no? Pastor, ¿será posible llevar a práctica el distanciamiento social dentro de la iglesia? Pues bien, como es un requisito que se nos ha demandado de que nos iban a abrir los templos, ¿verdad? Dándonos otra oportunidad, pero sí con esa idea de guardar siempre la distancia. Nosotros ahí en la iglesia pues tenemos también las sillas ahí a distancia de unos 2 metros. A los hermanos yo no les he dicho que no se saluden o se saluden, pero yo los dejo opcionalmente a ellos, ¿verdad? Para que ellos no se sientan discriminados, ¿verdad? Porque usted sabe que algunos son bien débiles, que dicen, no, el hermano entró y no me saludó, sería que no me vio, entonces, porque ellos ignoran el requisito que se nos está demandando, ¿verdad? Pero sí tenemos esa medida también nosotros ahí. Sí, toman todas las medidas, sí. Sí, bueno, al final creo que el mantener el orden de cada una de las indicaciones que el gobierno ha hecho, tenemos que tener responsabilidad, ¿no? Entonces, yo sé que hay gente que no está acostumbrada a este nuevo estilo de vida, a este nuevo sistema de cómo saludar a las personas, ¿me entiende? Cómo saludarse uno con otros. Y en la iglesia definitivamente, siempre a dar un abrazo, a darle la mano. Desde ahora llegar a la iglesia y vernos de 2 metros de distancia, ¿me entiende? Se siente como algo diferente o algo como que no estuviera bien, pero al final yo creo que la fe es lo que lo va a proteger y es lo que lo va a cuidar, ¿no? Creo que Dios es el que encarga de cuidarlo a uno. Uno siempre tiene que tener como ser humano la responsabilidad para, ¿me entiende?, poner también de su parte, ¿no? Porque Dios dice, cuídate, que te ayudaré. Entonces, de lo contrario, no. Isani, se ha dicho mucho que la pandemia cerró iglesias, pero fortaleció la iglesia doméstica. Así es. ¿Podría compartirme su experiencia sobre esto? Fíjese que esto creo que es lo mejor que ha sucedido, ¿verdad? Ajá. Porque si lo tomamos desde el punto de vista desde el enemigo, sabemos que tenemos ese enemigo que quiere cerrar nuestra iglesia, que quiere hacernos débiles, que quiere quebrantarnos, pero cerró los templos, pero no cerró la iglesia doméstica. Abrió una iglesia doméstica, una pequeña en cada hogar, en cada familia. Perdón que la interrumpa. Dígame. Ahorita lo que mencionó es importante, ¿no? Hay seres humanos que manejan la ideología de que no necesariamente uno tiene que congregarse en una iglesia, lo puede hacer perfectamente en el hogar. ¿Es cierto, sí o no? Sí lo puede hacer en el hogar, pero recordemos que también Dios nos dejó, en el caso de nosotros como católicos, tenemos un lugar santo, un lugar sagrado donde podemos celebrar
¿Qué es y la escuchar iglesia? la palabra de Dios, que es la iglesia, es el templo, por eso le decía físico, ¿verdad? Donde todos nos congregamos como asamblea. Como asamblea, porque somos la asamblea de Dios. Pero ya en el hogar somos iglesia doméstica. Somos una pequeña iglesia doméstica. Usted tiene su iglesia doméstica, el pastor tiene su iglesia doméstica, yo tengo mi iglesia doméstica. Entonces, ¿qué sucede? Esta pandemia no ha venido a restringirnos, sino que más bien nos ha dado miles de oportunidades y nos ha ayudado a crearnos nuevas maneras de sentirnos fortalecidos en la fe. ¿De qué manera? Porque con los grupos y los movimientos se ha entablado también esto de la tecnología. O sea, podemos echarle también la culpa de que las redes sociales o los medios de comunicación han venido a dañar nuestra familia, pero ahorita, en este momento, nos ha venido a fortalecer. ¿Por qué razón? Yo pertenezco a un movimiento de la iglesia y con nuestros hermanos de grupo, pues hemos tenido reuniones virtuales. ¿De qué manera? De tratar siempre los temas que nos va dirigido en nuestro movimiento para fortalecernos como matrimonio y como familia. Porque el eslogan de nuestro movimiento dice que si salvamos la familia, salvamos la sociedad. Entonces, pero ahorita estamos aplicando de que si salvamos el matrimonio, salvamos la familia y salvamos la sociedad. Una linda reflexión, ¿no? Yo creo que está en uno seguir el camino correcto, y el camino correcto está en las manos de Dios. Entonces, si nosotros somos buenos cristianos, en estos tiempos de pandemia, la pandemia, como dice usted, debería de sacarle cosas positivas. Así es. Definitivamente que tanto la economía, tanto las instituciones cristianas como la iglesia han traído cosas positivas, ¿me entiende?, que nos han beneficiado como seres humanos. Entonces, definitivamente no podemos ver la pandemia como lo peor que ha pasado en el planeta, porque definitivamente no es así. Nosotros estamos expuestos a enfermedades todos los días. Estamos rodeados por miles de enfermedades, y todas las enfermedades nosotros tenemos que verlas con un grado de responsabilidad para que pase como han pasado miles de enfermedades. Comenzamos con la cuarta pregunta. Esta va para ambos, para el padre y para el pastor. Como representantes de la iglesia, están llamados a ser la voz de la calma y de la tranquilidad, afirmando que Dios está con nosotros. Así es. En realidad, pues, esto es una enfermedad que nos asusta y nos han metido bastante miedo. Pero hay que recordar también lo que dice el Señor: no tengan miedo al que les puede quitar la vida del cuerpo, tengan más bien miedo a quien les puede quitar la vida del alma. Y bueno, es cierto que a encontrarnos con el COVID quizás viene a nuestra reflexión la muerte. Pero la muerte, ¿qué es? No es una enemiga en realidad. No podemos ver la muerte nosotros como una enemiga, más bien es una aliada para nosotros, porque la muerte nos lleva a encontrarnos con el Señor, si estamos preparados para encontrarnos con Él. Entonces vendría siendo pues una aliada para nosotros. Entonces la esperanza que doy parece de muerte, ¿no? Pero en realidad es la verdad. No somos eternos aquí, no somos eternos. Lo importante es saber conocer, amar y servir a nuestro Señor aquí en la tierra, y al final, pues, si logramos llegar a la meta, pues el Señor nos concederá también el premio, y que eso es lo más importante. Entonces aquí, pienso yo, no es tanto qué nos va a pasar si nos enfermamos, qué nos va a pasar si el COVID crece más. No, yo creo que más deberíamos de pensar en prepararnos para el encuentro con Dios. Si este es nuestro momento para encontrarnos con Dios, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Muchos santos de la iglesia desearon encontrarse con el Señor lo más pronto posible antes que fallarle a Dios. Eso decían, ¿verdad? Que preferían morir antes que pecar. Entonces, qué bueno sería que todos nos preparáramos, sobre todo, algunos andamos buscando medicamentos e incluso pues automedicarnos, ¿verdad?, ante esta enfermedad. Pero en realidad lo que deberíamos de correr más es a preparar nuestra alma, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar la gracia del Señor y bueno, salir al encuentro con Él, ¿verdad?, porque eso es lo importante para nosotros en nuestra vida. Sí, creo que definitivamente algunos medios de comunicación se han encargado de inculcarle un poco de temor, mucho temor a las personas.
Tienen que tomar en cuenta de que esta es una enfermedad como miles de enfermedades que han venido a este mundo y han provocado muertes. Pero hay que preocuparnos más por esa parte espiritual, el estar preparados, ¿me entiende?, para rendir cuentas a nuestro Señor. Ese es el miedo que deberíamos de sentir, no el miedo de que llegue la enfermedad y que nos mate, no. Es las cuentas que tenemos que rendir después de la muerte. Entonces, tenemos que prepararnos para afrontar estas enfermedades de una manera responsable. O sea, no sintamos miedo. ¿Por qué sentir miedo? O sea, enfoquémonos en cosas importantes o de más importancia, como es la parte espiritual. Esa parte que es la que nos va a dar la vida eterna, es la que nos va a llevar, ¿me entiende?, a vivir una vida plena de felicidad. A eso deberíamos de apostarle más. Continuamos con el pastor Blas. En la misma pregunta, como representantes de la iglesia están llamados a ser la voz de la calma y de la tranquilidad, afirmando que Dios está con nosotros. Bien, nosotros somos conscientes de el temor y el miedo que ha traído esta pandemia a la humanidad. Mucha gente pues ni a la calle quiere salir ya, ¿verdad? Peor si se pone a estar viendo noticias todo el día, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros los pastores y predicadores es nuestro deber predicarles pues que hay esperanza, que hay salud en el Señor, de que está establecido que un día nosotros nos vamos a morir, pero quien determina todo esto es el Señor, ¿verdad? Entonces yo soy de las personas que creo, en mi criterio personal, que cuando yo nací con un programa hecho por el Señor, ¿verdad? En ese programa estaba cuándo yo iba a nacer, en ese programa estaban mis bendiciones, en ese programa estaban mis problemas, y en ese programa también está el día que yo me voy a morir. Correcto. Y de qué me voy a morir. Entonces, yo en particular, yo no tengo temor. Si en el programa que Dios me estableció no está que yo me voy a morir de esto, pues la enfermedad va a pasar al frente de mi casa y va a agarrar a aquel que ya era el día de él, ¿verdad? Entonces, sí, como predicador, pues yo siempre mis mensajes son de consuelo, de esperanza y que hay que buscar a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que hay que buscarlo mientras puede ser hallado. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, ¿verdad? Entonces, el secreto de nosotros para esto es buscar al Señor. Claro, bueno, creo que comparto su opinión. Creo que Dios nos tiene preparados el día de que vamos a partir. Tiene ya estipulado ese día el por qué y cuándo nos tenemos que ir. Para continuar más con el foro, nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos.
En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Y continuamos más con Foro ATV. Esta noche el tema es la reapertura de las iglesias, un tema muy importante, la parte más importante de toda sociedad, esa parte espiritual que todo ser humano necesita para poder llevar una vida equilibrada. Tenemos como invitados a un sacerdote, un pastor y una feligresa. Nos quedamos con usted, Isanitole. Así es. Como cristiana, ¿cómo fortalecer la fe en estos momentos son tan difíciles de comprender, ¿no? Una etapa donde inusualmente, se vive, ¿no? Que creo que tal vez nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron la oportunidad de vivir una pandemia. Ahora nosotros la tenemos. ¿Cómo fortalecer la fe en estos tiempos? Bueno, creo que lo principal es orar mucho, es tener la fe puesta en Dios, orar mucho, primero como persona, luego hacerlo como matrimonio y también hacerlo como familia. Creo que esa es la parte principal que debemos de tener todos, porque la oración nos va ayudando a crecer y a aumentar nuestra fe, también a tener esa confianza, ¿verdad? Y saber de que Dios es misericordioso y que siempre nos escucha. Muchos dirán, estamos así porque hemos sido malos, porque Dios nos está castigando. No, Dios no castiga. Dios no castiga, todo lo contrario. Más bien esto nos viene a ayudar y nos viene a mostrar la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas y saber de que si confiamos en Dios todo va a estar bien, todo va a salir bien y que los procesos van para mejor, ¿verdad? Ya lo decía el Padre, no sabemos cuándo. San Francisco de Asís no la llamaba muerte, sino que la hermana muerte, ¿verdad? Así la llamaba San Francisco de Asís, la hermana muerte. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios. Si realmente estamos acogidos con Dios en la oración, también tenemos una intercesora en nuestra iglesia, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella, así como intercedió en la boda de Caná por los esposos que había terminado el vino, y le dijo, bueno, mira, no tienen vino, le dijo a Jesús, le dijo a su hijo. Entonces ella también viene a interceder por nosotros. Si nosotros nos acordamos de ella devotamente y a rezarle un Ave María con todo nuestro corazón, ella también escucha nuestras peticiones e intercede a Dios para que pueda oírnos y aumentarnos esa fe, esa confianza en Él. Es bien difícil, ¿no? Es difícil porque nosotros no estamos como sociedad acostumbradas a poder estar en confinamiento social, al parar todo nuestro ciclo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Al poder abandonar nuestras fuentes de trabajo, nuestra empresa, nuestro negocio, abandonarla, cerrarlo por un tiempo, sin tener una idea cuándo vamos a volver a llevar una vida normal. Esta es una enfermedad más, pero con fe, claro que la podemos combatir. Creo que Dios ha sido demasiado benevolente con nosotros como seres humanos, como país, a pesar de tener una Secretaría de Salud en pésimas condiciones. Hemos sido un país que honestamente tenemos una cantidad de muertes y de contagiados, pero a pesar de que la gente no ha sido responsable, no ha tenido el grado de responsabilidad, es poco las personas contagiadas y son pocas las personas muertas, ¿no? Claro que sí, creo que ha habido conciencia también por parte de nosotros y esto también cabe mencionar que si somos buenos cristianos, nosotros obedecemos, tanto aprendemos a obedecer a la iglesia como también aprendemos a obedecer las leyes del hombre. Recuerde que Dios dio primero las leyes espirituales, ¿verdad? Y también vinieron también las leyes terrenales. Pero si hacemos lo que nos mandan nuestras autoridades, creo que es por nuestro bien. Y vaya, por ejemplo, nosotros como iglesia estamos acatando todas las órdenes de las autoridades
tanto en el porcentaje que van a ir a las iglesias, tomar todas las medidas preventivas, todo el protocolo de bioseguridad, y también enseñándole a los feligreses que tenemos que salir en orden. Si nos toca salir el día lunes porque nuestra terminación es 1, pues entonces ese día vamos a asistir a la iglesia, ¿verdad? Pero si lo hacemos, porque hoy es lunes y a mí me toca salir hasta el viernes, pero yo voy a ir a misa. No, entonces también depende de nosotros y aumentar en nosotros también esa obediencia, porque así como obedecemos. Padre, bueno, yo creo que en eso tiene toda la razón, pero padre, por ejemplo, ¿cómo hacer entender o cómo hacer caer en razón a las personas, me entiendes? Es bien difícil decir quédate en casa, es bien fácil decirlo, pero es difícil cuando uno tiene muchas responsabilidades encima, ¿no? Por ejemplo, un empresario, una persona, ¿me entiende?, que vive del diario vivir, una persona que se gana la vida vendiendo frutas, verduras, un albañil que gana por día. O sea, ¿cómo hacer que esa persona entienda que al final es para el bien de él? Yo creo, estoy pensando en algo. El 5.º mandamiento, no matarás. Y este mandamiento nos lleva a cuidar nuestra salud y a cuidar la salud de los demás. Yo puedo decir, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo sé que no me va a pasar nada. Sí, puedo tener esa fe, puede ser una fe muy grande, pero a veces es como que también probamos al Señor. Es como que yo obligo al Señor que haga cosas que yo quiero y no, más bien debe ser lo contrario, yo debo estar abierto a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo me expongo, porque digo, yo tengo fe, no me va a pasar nada, ¿por qué cierran la iglesia? ¿Por qué quedarnos aquí encerrados? Si yo tengo fe y mi fe me lleva a confiar en que no me voy a contagiar. Yo creo que ahí estamos jugando con Dios, en realidad, porque el 5.º mandamiento lo dice muy claro, no matarás, y ahí nos lleva a cuidarnos. Entonces, el exponernos, aunque yo tenga fe, pero me estoy exponiendo y estoy exponiendo a los demás, entonces estoy faltando a mí, a mi propia vida, a mi propio cuerpo, y también estoy afectando a otros que también se acercarán a mí. Entonces, tomar esto con responsabilidad, sabiendo que si yo me contagio, puedo contagiar a otros también. Entonces, ¿cómo poderlo ver así? Desde la fe también, el ser obedientes, la obediencia, el poder quedarnos encerrados. Es cierto, hay necesidades, pero también por ahí tenemos los salvaconductos, ¿verdad? Que también el gobierno está dando estos salvaconductos para aquellas personas emprendedoras, aquellas personas que tienen sus necesidades, también salen estos salvaconductos, siempre y cuando se respeten las normas, ¿verdad? Si uno pues va a respetar todo y va a ser obediente, el uso de todas las medidas de bioseguridad, entonces, bueno, yo creo que está bien, que puede hacer su trabajo con responsabilidad. Bueno, definitivamente tenemos tal vez problemas de estructura, de cómo llevar un país en orden, de cómo hacer socializar ese tipo de ordenanzas que el gobierno da. Pero es bien difícil, pastor, llegar a una persona, ¿me entiende?, que vive del diario vivir. Esa persona, ¿me entiende?, que tiene que ganarse la vida diaria para poder llevarle el sustento a su familia, ¿no?, para poderle llevarle el pan de cada día. Y decirle a esa persona, tienes que ir a pedir un salvoconducto a las autoridades. Nosotros como medios de comunicación hemos tenido la oportunidad de convivir con esa gente, ¿me entiende?, y esas personas han puesto denuncias de que pasan todos los días, desde la mañana hasta la tarde, y nunca le dan un salvoconducto. Ahora, ¿cómo hacer entender a otras personas que tiene que quedarse en casa? ¿O cómo hacer de que esas personas, ¿me entiende?, entiendan que el confinamiento social, ¿me entiende?, es una forma de expandir más la enfermedad, ¿me entiende?, en el país? Es difícil. Pues yo pienso que es asunto de concientización, ¿verdad? Si nosotros amamos la vida, pues tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos porque Dios nos cuida, pero hay que hacer también nosotros la parte de nosotros. Y claro, hay que ser conscientes que esto nos vino de sorpresa, nadie estaba preparado para esta situación, entonces todo el mundo pues
le está costando adaptarse a este nuevo sistema, ¿verdad? Pero vamos a ir aprendiendo porque el ser humano le cuesta mucho aprender, ¿verdad? Y bueno, yo en mi punto de vista hay que concientizar, hay que enseñarle a la persona que el bien es para uno. Claro que Y sí. el bien es para los que nos rodean también, porque si yo me contamino y otro pega conmigo, se contamina aquel también. La familia completa, ¿no? Amén. Entonces, sí, lo correcto es que hay que sujetarnos, ¿verdad? No es fácil. Como cristianos que tenemos una devoción al Señor de congregarnos seguido, no se lo está haciendo fácil congregarnos solo 4 veces por semana, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo por obediencia a las autoridades superiores, porque es bíblico someterse a las autoridades superiores. Perfecto. Ok, antes de continuar voy a leer unos mensajes. Bueno, hay muchos mensajes que han caído a las redes sociales. Carlos Ramos dice: felicidades Wilmer, muy buenos panelistas. Margot Madrid, excelente mi pastor Blas, Dios me lo bendiga. Olvin Yotes Domínguez, qué bendición que la Iglesia Católica ya está aperturada. La Eucaristía, saludos al Padre Luis y la hermana Isani, que bien siguen las líneas, bendito y alabado. Olvin Joseph Domínguez, excelente ejemplo que dio seguridad del Padre Luis y hermana Isani, así presentan el foro con testimonio de bioseguridad. Antonio Tábora, felicidades hermana Isani y al Padre Luis. Bueno, hay muchos más mensajes, pero no nos podemos llevar toda la parte final del programa en estar leyendo. Pero quiero que nos despidamos, ¿me entiende? Que cada quien dé un mensaje, ¿me entiende? Referente a lo que es la pandemia, la reapertura de las iglesias y el significado de la pandemia en estos tiempos. Bueno, yo solamente animar a la gente, ¿verdad? Que pues esto va a pasar pronto. Es nuestra confianza en Dios de que pronto volveremos a la normalidad. Ahora sería bueno preguntarnos, ¿qué normalidad? Porque si es volver a nuestra vida desordenada de pecado, pues yo creo que mejor no volver a esa vida de normalidad. Pero si hablamos de una vida de normalidad, siendo nuevas personas, transformadas, creo que está bien, así debería de ser. Entonces, ánimo, esto va a pasar. Hay que confiar en Dios, pedir mucho al Señor por aquellas personas que se están encargando también de hacer una cura para el COVID, o una vacuna también, que esto salga pronto, que pueda dar resultados. Igualmente, orar por aquellas personas que se enfrentan más directamente con esta enfermedad, ¿verdad? Los enfermeros, los doctores, que pues están pasando momentos muy difíciles. Ya me imagino ellos pues cómo estarán ya en contacto directo con personas contagiadas. Igualmente, si alguien sale contagiado, pues no hacer como esa, ¿cómo se llama? Como la crítica, ¿no? La discriminación. Creo que no podemos discriminar a nadie, ¿verdad? Porque nadie quiere estar infectado en realidad. Pero si alguien de nosotros se infecta, yo creo que mejor la oración, orar por esa persona que está contagiada, que pueda recuperarse pronto, y no hacer ese tipo de discriminaciones que no ayudan a nuestra sociedad. Nuestra sociedad no crece así. Entonces, más bien de ponernos al servicio de esas personas. Pastor Luis, Blas, perdón, despídate con un mensaje. Pues muchas gracias, Wilmer, ¿verdad? Por haber tenido una confianza con nosotros de que estuviéramos aquí. Dios bendiga al sacerdote de la Iglesia Católica y a la hermana que le acompaña. Para mí pues ha sido un privilegio pues estar aquí en su canal. Yo pienso que Ciguatepec está creciendo, ¿verdad? Porque ya hay otro medio de comunicación, así que me siento pues privilegiado de estar aquí con ustedes, y a los que nos han estado mirando pues hay que tener esperanza en el Señor. Luego vamos a pasar a la normalidad otra vez. Dios ha prometido estar con nosotros y hay que seguir esperando en Él. Gracias, Pastor Blas. Isani. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo único pues que podemos decir es que, como usted decía, quédate en casa. Es fácil decirlo, a veces es difícil, ¿verdad? Pero nuestra confianza en Dios
pedirle a las personas que salgan de casa si es necesario, que tomen todas las medidas de bioseguridad, porque si usted se cuida, usted cuida a su familia. Entonces, primero pensando en nuestra familia, pensando en nuestros hijos, al prójimo que tenemos a nuestro lado. Gracias por la invitación, realmente que Dios pues abre puertas para que podamos llegar con este mensaje de esperanza para aquellas personas y pedirles mucha oración para que esto pueda terminar pronto. Como decía el Padre, no a una normalidad de antes, sino que con un cambio. Y esto es lo que nos ha llamado a este tiempo de reflexión, de este confinamiento, nos ha llamado mucho la reflexión y ojalá pues que en la casa, si aún no hemos reflexionado de nuestra vida, qué es lo que está mal, pues lo podamos hacer y primeramente pues pedirle perdón a Dios por lo pecadores que somos, recordar que la misericordia de Él es grande y orar mucho y quedarse en casa, cuidarse por el bien de nuestros niños, por el bien de nuestra familia. Gracias, Isani. Bueno, definitivamente para nosotros fue un placer, ¿me entiende?, haber contado con cada uno de ustedes. Creo que tuvimos ese gran privilegio de poder tener los dos lados, ¿me entiende?, de las religiones, tanto la evangélica como la católica. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que hayan aceptado nuestra invitación, que se hayan hecho presentes, ¿me entiende?, porque al final nosotros como medio de comunicación estamos obligados a llevarles una información, ¿me entiende?, que sea la información correcta, que nos ayude, que nos aporte algo en nuestras vidas. Estamos tratando de crear un foro, ¿me entiende?, educativo, informativo y de análisis. Para nosotros es un placer enorme, ¿me entiende?, que ustedes nos permitan llegar a cada uno de sus hogares y que todos los sábados, ¿me entiende?, podamos llevar un tema de trascendencia para que ustedes tengan esa información que necesitan para poder seguir la vida de una forma normal. Nos despedimos y los esperamos que el próximo sábado a las 6 de la tarde nos puedan ver.